¿Acaso podemos evangelizar a las personas diciéndoles que Cristo los ama? Bueno, el influencer colombiano Juan Camilo Tovar dice que no, eso es un error. Dice, no podemos evangelizar diciendo a las personas que ya son amadas por Dios en su estado de rebelión. El evangelismo es un llamado al arrepentimiento primeramente, porque fuera de Cristo no hay comunión con el amor de Dios, sino una permanencia bajo su justa ira. Fíjense, hermanos, que este grupo de personas que muchas veces nosotros compartimos muy rápidamente, porque critican muchas veces cosas que son válidas, excesos del pentecostalismo, muchas veces nosotros somos muy presurosos a ponerle el eslogan de sana doctrina y no nos damos cuenta que nos están introduciendo de manera silente muchas enseñanzas que son extrañas a la Biblia. Nosotros vemos aquí que se están cometiendo varias falacias de categoría. Una cosa es que ciertamente los inconversos no están en reconciliación con Dios, la ira de Dios es una amenaza justa para ellos, y otra distinta es decir que Dios no los ama. Veamos lo que dice Romanos 5:8 al respecto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y oiga lo que dice el verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, o sea, está hablando de cuando éramos inconversos, para que no haya duda. Dios mostró su amor para con nosotros en que cuando aún éramos enemigos, cuando aún no estábamos reconciliados, Él murió por nosotros. Y esa es la muestra más grande de amor que existe. En muchos de estos círculos teológicos, como los de Juan Camilo, se suele tildar de sentimentalistas frases como Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, y las descartan por completo sin tomar en cuenta la fuerte raíz bíblica que tienen estas expresiones. Para refutar esta expresión se suelen decir cosas como, pero Dios no envía al pecado al infierno, sino que envía al pecador. Eso demuestra una ignorancia enorme de mucha de la doctrina paulina en cuanto a la expiación. Por ejemplo, en Romanos 8, versos 3 y 4, se nos dice lo siguiente. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, oigan esto, condenó al pecado en la carne. O sea, en la carne de Cristo, en la cruz del Calvario, Dios ejecutó un juicio para con el pecado, no el pecador, sino al pecado mismo, ya sea como acto o como entidad macabra que impide que el ser humano pueda agradar a Dios. Entonces fíjense qué coincidencia, que en el mismo acto en el cual Dios demostró su amor con los pecadores, aun cuando no eran reconciliados, demostró su odio y su juicio para con el pecado. ¿No les ha pasado eso por la mente? Yo sé que hay unos cuantos salmos que dicen que Dios aborrece al pecador, pero debemos entender que Dios aborrece al pecador en cuanto a pecador, no en cuanto a criatura hecha a su imagen. Dios quiere que el pecador deje de existir al convertirlo en un justo, no al mandarlo para el infierno. Dios no quiere la muerte del impío. Entonces tenemos que tener una teología en la cual ambas realidades comulguen. No podemos tener textos bíblicos cayéndose a trompadas con otros textos bíblicos. Entonces no es que deberíamos o no deberíamos predicarle a la persona que Dios los ama. Es que no hay otra manera de ofrecerle la salvación a las personas. ¿Cómo tú vas a ofrecerle salvación a una persona no diciéndole que Dios te ama? ¿Cuál es el sentido de ofrecer arrepentimiento cuando no hay detrás un Dios amoroso que va a recibir tu arrepentimiento y lo va a honrar? Entonces, amados hermanos, ese es un llamado a que nosotros filtremos, escudriñemos las cosas y entendamos dónde está Dios y dónde no.